Allá la foto. Ay, sonrisa, ellos hago unas caras. Tiene que ser natural la foto, Ángel, cuando estamos hablando, porque si no está... Bueno, ya estamos de nuevo, Dani, ya estamos de nuevo, ya nuestra invitada aquí en el piso, ya la vamos a estar presentando. 11 menos cuarto ya de la mañana, en este viernes 12 de agosto. La gente que va llegando con sus mensajes, ¿no? Que nos mandan saludos ahí desde Quilmes, de Colombia, Camilo muy presente. Camilo. Sí, comparte. Gracias, Cami, gracias por compartís todo, le pones música a las historias, gracias. De todo, ahí Camilo, un grande. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, al 2920 61 16 55. ¿Pero tenemos el teléfono? Sí, lo tiene ahí en los estudios. ¿Tenés Ángel? Tiene el WhatsApp Ángel ahí en los estudios, cualquier cosita nos va a hacer saber. O nos pueden escribir a nuestros celulares, que la gente que lo tiene, el Sí. mío o el de Nico, o a través de Instagram, a @granos de la sociedad. Estamos en vivo en Instagram también, para la gente que se va. En este momento sumando. estamos en vivo en Instagram. Si tenés que bajar del auto, tenés que irte de tu casa, tenés que apagar la radio, te enchufás en el celu en Instagram, @granos de la sociedad. ¿Vos te imaginás bajando a la anónima a Sí, comprar algo, escuchando el obvio, programa? obvio, sí. Está. Sí. Mirá que las cajetas de la anónima no le gustan nada. Ponémelo cerca de la cajera que le digo que me haga un descuento. Estamos en vivo, ¿no? Mostrando. Le paso mi número de la Plus. Bueno, nos vamos a poner un toque serio, pero no sé si demasiado, pero nos vamos a poner un toque serio para recibir. Estamos acá en el piso con Martina Sabatella, abogada, y me está sonando la alarma, que no sé de qué será, porque hasta no tengo nada. En realidad la llamamos porque teníamos muchas ganas de hablar de un montón de cosas que han cambiado. Por suerte, la sociedad cambió. Pero bueno, hay cosas que, bueno, hablando con una señora que yo le conté, cuando subí el flyer que ibas a venir, de que íbamos a hablar, me dijo, hay cosas que están peor que antes. Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad o no, que hay cosas que están peor que antes desde el punto de vista legal. Martina, yo me quiero separar mañana, por ejemplo. ¿Estás casada? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no estuve casada. Perfecto. Pero digo, te querés separar, te llevas mal con tu pareja y te querés separar. ¿Qué, podés ir vos sola? Porque antes, cuando yo me separé, tenías que buscar un culpable. O sea, había un culpable, un motivo de separación. Digo. Sí, o conjugo. Sí, Sí, tenías que era. buscar, no podías ir a decir, hola, me quiero separar porque No, lo y antes queda no mal. existía el divorcio. Imagínate que el Ah, divorcio claro. es bastante nuevo. Sí, ¿Se exacto. acuerdan? Casémonos vía México. Casémonos, O sea, sí, así. Mi mamá se casó vía Paraguay. Bueno, pero no te podías divorciar. Después avanzamos, a partir del 88 creo que sale la ley de divorcio. Nos empezamos a poder divorciar, empezamos a poder avanzar en ese sentido. Y a partir del cambio del Código Civil en el 2015, lo que empezó a ver es lo que, mal llamado, decían en los medios, el divorcio express. Que no es express, es un juicio, uno se tiene que presentar con un letrado. Lo que permite es la posibilidad de presentarse conjuntamente, exige determinadas características, bueno, acordemos los bienes, acordemos cómo, si hay chicos y chicas, cómo van a quedar los hijos Sí, e hijas tenencia. en esa, exactamente. Sí. Ya no se llama más tenencia, Sí, porque no verdad. son cosas, Es verdad. son personas. Entonces empezamos a hablar del cuidado personal, del régimen de comunicación. Claro, porque antes era tenencia, ¿te Sí, acuerdas? es verdad, Tenencia sí. compartida. Claro, entonces, vamos a dar un ejemplo. Estamos casados, nos queremos separar de común acuerdo. Estamos re contentos de que esta es la mejor decisión de nuestra vida y nos separamos. Vamos a ver, podemos hacerlo con un solo abogado o abogada. La abogada te dice, por ejemplo, bueno, tenemos que sí o sí presentar un plan. ¿Qué es un plan? Bueno, todo esto que veníamos hablando. ¿Cómo vamos a dividir los bienes? ¿A quién se le va a dar la vivienda familiar? Si va a haber alimentos, si va a haber un régimen de comunicación para los chicos. Porque esto, ¿qué va a hacer? Que el juzgado homologue esto que está teniendo y salga la sentencia de divorcio. Eso es lo express. Sí. Se presentas el trámite, hacen un control, pasa por el defensor de menores, se ve que no haya ninguna violación, sale el divorcio, vos te vas contento con el divorcio. Ahora, ¿qué te puede pasar? Mi pareja no se quiere separar. Todo. No se quiere separar. No se quiere separar. Está, Claro. que la verdad, Pero yo te amo, Exacto, yo quiero te seguir amo, con vos, yo te quiero- amo. Yo te amo, sí. lo que sí tenemos la posibilidad es del divorcio unilateral. ¿Qué es el divorcio unilateral? Voy yo sola, veo a un abogado, le digo, quiero presentarme. Bueno, hacemos la demanda de divorcio y hacemos una propuesta de convenio. A diferencia de antes, que íbamos, bueno, ¿qué hace el juez o jueza, en este caso juezas, porque son todas juezas de familia las que tenemos en Viedma?
dice, ok, démosle aviso, vendría a ser, la palabra es traslado, a la otra parte a ver si está de acuerdo. La otra parte, por ejemplo, puede venir y decir, no, a mí no me cierra lo que estás proponiendo. Sí. Te hace una nueva propuesta. No hay acuerdo. Sale el divorcio, arréglense para fuera del expediente. Sale igual el divorcio. El divorcio sale igual. Ah, ok. Antes, ¿qué pasaba? Si vos no acordabas, el divorcio se dilataba y pasaban años por ahí en el que uno no se ponía acuerdo de los bienes, tenían una casa, un auto y querían todo. Sí, tremendo, ¿no? Porque, por eso digo, igual se podía hacer, lo ideal era que la división de bienes viniera todo juntito, Exacto. pero no pasaba en general. Y tardaba mucho, exacto. Hoy lo que tienes, bueno, no te pones de acuerdo, el divorcio sale. Vos ya quedás divorciado, arréglatelo. Lo que siempre te van a decir, vaya por la vía que corresponda. Sí. Bueno, vas a tener que hacer un plan de división de bienes, alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, 5 juicios para tratar de resolver una situación. Puede ser que también tengas un acuerdo parcial, arregles régimen de comunicación, que es las visitas, arregles el cuidado personal, es quien tiene el cuidado que hoy por regla es compartido, no existe más eso. Uno o el otro. Por exactamente. Una cuestión de excepción es el unilateral, tiene que ser una cuestión de excepción grave. Pero bueno, lo que sí es eso, no, muchas veces a uno lo vienen a ver, a mí me dijeron que era express, yo pensé que no. Yo vengo, digo, chao, me quiero ir y ya está. Exacto. Uno tiene que buscar quien lo represente, letrado o letrada, para poder hacer el trámite que corresponde, porque a la justicia sin representación, sin patrocinio letrado, no entras. No puedes entrar. Exacto. No es que puedas ir sola, que te... ¿Qué tema ese, no? Pero igual ahora hay unas cosas que están como mucho más claras. Yo me acuerdo hace, no sé, 16 años atrás, por ejemplo, ibas a ver un abogado que te quería separar por violencia psicológica y te decían que era muy difícil de demostrar. Que sigue siendo difícil de demostrar. Sí. A ver, todo lo que es relaciones de familia sucede dentro de las 4 paredes de la casa. La violencia es difícil, para eso hay pericias, para eso hay... Muchas veces la persona fuera de la casa es espectacular y entre las 4 paredes es otra persona. La volvió loca, pero para eso están las pericias. Una mujer que fue víctima de violencia en su casa, en su hogar, no sé, hay violencia sexual, violencia psicológica, porque a veces la mayoría de las violencias nos dejan marcas. No, por eso digo, la más fácil es cuando... Exacto. La más fácil, entre comillas, ¿no? Porque es tremenda. Cuando hay violencia física, es la que se puede demostrar más fácil. Cuando sufrís violencia psicológica, es como, bueno, y encima el otro cónyuge, para no poner siempre varón, aunque generalmente lo sea, es un violento psicológico que te destruye a vos y que no quedas con ningún tipo de herramienta como para salir de tu casa y tenés que demostrarlo y no es fácil. Es que además hay algo más grave de todo esto. Uno no se da cuenta que es víctima de violencia psicológica. Pueden pasar años. Millones. Muchas veces el clic lo puedes hacer cuando esa violencia psicológica pasa a la violencia física, o te puede pasar que un día te levantaste y te diste cuenta, che, la estoy pasando mal, o arrancaste terapia, o te empezó a pasar algo. La terapia ayuda un montón para darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Porque como las personas que son víctimas de violencia, en general están tan acostumbradas a esto, que es como parte de su vida, ¿no? O aparece alguien y te dice, che, no está bueno esto, ¿viste? Que te está pasando. Sí, el tema es muy importante hoy, que me parece que es lo que tiene bueno el alcance de más que nada del movimiento feminista, de las olas feministas que venimos atravesando, es la conciencia de cuál es el límite, ¿no? A veces cada uno va a tener distintos límites de lo que va a tolerar o lo que no va a tolerar, pero lo cierto es que te termina pasando que tenés más conciencia, che, pará, esto me lo dice todo el tiempo él. Y ahí uno empieza a hablarse. Hoy hay muchas más denuncias que hace años atrás. Y ahí es como que ya tenés como incorporado que hay cosas que no están bien, que antes no. Eso es real, eso gracias a los movimientos feministas sin duda. Y también lo que tenemos que entender, porque esto me parece importante, muchas veces vienen y te dicen, pero ella, no, yo también siendo hombre, ¿no? Puedo sufrir violencia de género. Guarda, porque todos podemos sufrir violencia, ¿no? Pero la violencia de género, cuando se habla de violencia de género, es siempre hacia las mujeres o las disidencias. ¿Por qué? Porque es una cuestión estructural. No vamos a negar que existen personas que reciben violencia, porque todos podemos ser... Pero la violencia de género es por el hecho de ser mujer o disidencia. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa una situación en la calle, me peleo con alguien, no siempre va a ser una cuestión de violencia de género. Sí, me bajo, me chocan el auto y me dice, vos sos mujer, no sabes manejar. Entonces, me parece que está bueno entender que la cuestión de violencia de género es una cuestión estructural, que viene a través de algo que nos vienen imponiendo hace muchos años. Entonces,
muchas veces se reproducen los patrones de violencia, ¿no? De padre a hijo y empiezan a bajarse. Entonces, eso es lo que hay que entender de qué es la violencia de género y por qué las mujeres somos constantemente víctimas de violencia. Exacto. Sí, por suerte yo siento que cambió un montonazo. Es más, de hecho yo creo que las mujeres estamos como muy atentas, ¿no? Sí. A la violencia en el trabajo, en los espacios, en diferentes lugares, o sea, y hay tipos de violencia, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de la vista, yo tengo un problema de la vista, y que yo aclaro, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, de hecho Nico lo sabe perfectamente, todo audio. Claro, si podés mandarme audios, porque no es que no lo puedo leer, pero tengo que tomarme otro tiempito. Si vos querés que yo te conteste rápido y al toque, mandame un audio. Y me pasa que por ahí cuando alguien quiere decirme algo a mí, que necesita que viene con un mensaje de pseudo violencia, por decirlo de alguna manera, me lo hacen por escrito, ¿no? Sí, suele pasar. Y vos decís, upa, o sea, y le decís a alguien y te dice, ay Dani, pero vos estás como muy atenta a la violencia. No, porque es violento que te escriban una carta documento, carta documento no puede ser una carta documento, que te pongan un montón de cosas que piensan de vos, que tenés que leerlas, sabiendo lo que te cuesta. Entonces decís, cuánta violencia. Hay una, o sea, fíjate que nosotros vamos caminando por la calle y te chocas a alguien y no, che, perdón, ¿viste? Hay como una situación, estamos como, y yo creo que el COVID también nos dejó volviendo a lo mismo. Imagínate estar encerrada con la persona que te violenta durante, no sé, acá fueron pocos meses, pero en otros lugares Capital Federal estuvo 9 meses encerrado. Entonces se generaban unos esquemas donde éramos presos de la situación de violencia, porque éramos presos, no podíamos salir. Imagínate de hecho no te podías ir, porque no podías andar por la calle. ¿Sabes? Bueno, había medidas de excepción, ¿no? Por ejemplo, podíamos pedir una exclusión del hogar. Esto es una medida típica en los casos de violencia, ¿no? El violento vive conmigo y yo pido una exclusión del hogar, lo sacan, bueno, se soluciona de esa forma. Lo que sí tenemos que entender es que cualquier medida que se pueda tomar en el marco de violencia son medidas provisorias. Entonces, lo que tenemos que, por ejemplo, yo como operadora jurídica vendríamos a hacer, empezar a abordar estos temas de manera interdisciplinariamente, que es necesario, intersectorialmente, porque lo que me pasa a mí no es lo mismo que le pasa a mi vecino, o sea, depende, hay muchos factores que hacen a la cuestión o cómo yo me pueda salir, no sé, yo soy de acá, tengo mi familia acá, me tengo que ir de mi casa, pero hay gente que viene acá, que no tiene familia, entonces... No tienes a dónde ir. Exacto. Bueno, por ejemplo, una medida de protección, se quiere ir, pagar los pasajes, hacer traer a la familia, entonces yo siempre lo que digo es, las medidas no pueden ser genéricas. Entiendo sí que la restricción de acercamiento sea una medida genérica para salir del paso, ¿no? Sí, pero la famosa 30-40. La 30-40. La 30-40 en realidad es la denuncia. Sí. La 30-40 tiene como, en el formulario que uno va a completar en la comisaría de la familia, hay muchas preguntas y una de las preguntas es, ¿qué esperás de esto? ¿Qué medida querés? La medida que todos conocemos es la restricción de acercamiento, ¿no? Sí. Por eso se le dice 30-40, pero en realidad es la denuncia. Claro. Sí. Y que todos después conocen. Es dificilísimo de controlar. Nosotros acá hay muy buenos sistemas, el botón antipánico funciona bien, en casos más graves de penal están trabajando con el botón dual. ¿Qué es el botón dual? El botón dual es, la verdad, del sistema no lo conozco bien, hay gente especializada que sabe mucho. Es como que los dos tienen, entonces si hay un acercamiento, el botón empieza a sonar. Ya. Esto se utilizó, por ejemplo, hace muchos años en Montevideo. Y hasta que Montevideo es así. Fue exitosísimo, entonces empezó... Claro, te pasa en Capital Federal. No, es imposible la cantidad de casos que hay. No, pero aparte no existe personal de seguridad para la cantidad impresionante de casos que hay y el control. Tenés que llamar, vos tenés que llamar, tienen que venir. Pero ¿sabes qué es lo bueno de este tipo de controles? Es que vos decís, el botón es lo mismo. No, porque vos activás el botón, y ese botón tiene una ficha. Y en esa ficha ya tiene qué auto tiene tu expareja, qué situación tiene, cómo es, cuáles fueron los hechos, cuántos hijos tenés. No es lo mismo que yo llame y diga, vengan, que activar ese botón que está identificado, que lo tenés vos. Claro. Sí, no es lo mismo que llamar porque está a la comisaría. Pero también ese botón genera, por lo menos a mí me ha pasado con clientas, mucha dependencia, porque suena a veces muy sensible, tiene que ser fácil, entonces les suena mucho tiempo, se sienten como perseguidas porque van con el botón en el bolsillo todo el tiempo. Entonces, vivir en un marco judicial es horrible. Es horrible, sí, ya lo creo.
Che, Marti, y para salir de la violencia, que es el tema que a mí me encanta, siempre me meto ahí sin darme cuenta, o dándome cuenta, o a propósito, sería también. Digo, por ejemplo, ya me separé, ya logré separarme. Ahora, ¿Divorciada? ¿Ya estás divorciada? Ya estoy divorciada legalmente, gracias a Dios. Y conozco a alguien y me quiero casar. ¿Qué me ¿Te querés casar? No. Estamos hablando de situaciones hipotéticas. Ya después de todo lo vivido te querés Utópicas en mi caso. Decís, bueno, sí, tengo ganas, ¿no? Que a mucha gente le pasa. Tengo ganas. Oh, una nueva pareja, puesto todo, casémonos. ¿Me caso? ¿Es lo mismo casarse que la unión convivencial? Mira, la realidad es que hay una situación social que viene cambiando estos últimos, o sea, verán que mi generación más 30, pues, si encontrás casado va a tener suerte. La realidad es que el código Sí, civil... lo tengo a está afuera. No. No estoy casado. No está casado, por eso. Yo tampoco. Cuestión que nosotros nos empezamos a plantear como nuevas generaciones qué tantos beneficios nos da el matrimonio. Hay un principio que siempre dice el derecho recoge la realidad. Entonces, cuando se hizo la nueva recopilación del Código Civil, ¿qué se hizo? Che, vamos a abordar estas nuevas situaciones que se dan en uniones convivenciales, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Se empezaron a dar más derechos a las uniones convivenciales. Hasta la posibilidad de ir a registrar, hasta hacer un acuerdo de división de bienes, si vos querés, previo a irte a vivir con la persona. O sea, eso se puede hacer. Eso se puede hacer tanto hoy en el matrimonio como también... Vos podés ir y decir, mira, yo tengo esto y esto, y... Lo haces ante escribano. Hoy, en realidad, el sistema te prevé que lo haga el registro civil, pero en realidad lo haces ante escribano y lo llevas al registro civil a que se registre. Okay. En unión convivencial. En unión convivencial también puede ser ante el registro. Lo que no significa que vos necesites sí o sí en una unión convivencial el papel para decir que estamos conviviendo. Claro. Ese papel te va a dar derecho a obra social, derecho a, no sé, derecho a obra social. A obra social. Derecho a obra social, sí, seguro, a tomarte los días en el trabajo porque tu pareja... Eso, si tu pareja está enferma, por ejemplo, digo, con una unión convivencial te dan días para asistencia familiar. Sí. Además, no, yo para preguntar... Casarte, a ver, lo que sí es la diferencia esencial que tenemos que tener en cuenta, porque a veces piensan que es igual, es que no tenés derechos hereditarios. Es decir, yo me pongo en una unión convivencial con mi pareja, no tenemos hijos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, te compramos algo que va a nombre de él, porque viste que uno enamorado... Sí, enamorado hace mucho tiempo. Exactamente. Lo ponemos a nombre de él, que por favor no le pase, él fallece. Hereda a su padre. Y yo me quedé en Pampa y la vida sin nada. En cambio, si nosotros estuviéramos casados, heredás vos. No de los bienes gananciales, yo me llevo mi parte, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que suena frío, cuando vos hablas de números, cuando estás en plena etapa de amor, suena feo. Sí. Pero cuando se termina, te querés pegar un corchazo, porque es complicado. Mira, el gran problema que estamos teniendo, que es lo que hablábamos hace un rato, es, por ejemplo, no construyas en el terreno de tus suegros. Eso que te dice. Sí. Lo cierto de ahí es que la situación más grave que suele pasar ahí es que es muy difícil probar que vos hiciste la construcción. Hoy en día se está flexibilizando el sentido de que está bien, el terreno es de él, te tendrán que pagar el 50% de las mejoras que vos hiciste sobre el terreno. Pero te tenés que ir con el bolsito y a reclamar que te paguen la mitad de eso que construiste. Pasan muchas. O sea que hay que buscar un terreno. Hay que buscar un terreno común, todo en común. Todo en común. Claro, todo en común. Mira, una de las situaciones es, bueno, yo compro mi auto, vos hacés esto y cada uno después ya sabe lo que es suyo. O yo compro la heladera, vos comprate el lavarropa. Claro, pero es complicado. Yo tengo una conocida que se guarda compra los tickets y los tiene guardados. Claro, la heladera mía, te vas armando y cuando estás por decir, che, me estoy por ir, ¿qué tengo? Tengo la heladera. Vos imagínate algo, cuando uno se separa ya está mal anímicamente. Sí, imagínate salir a pelear por quién se queda con la heladera. Sí, no. Entonces, si ya lo tenés resuelto. Claro, sí, es como mucho más simple. El tema es que tenés que estar como muy atenta, porque pasa eso, digo, etapa de amor, qué lindo, ¿no? Pero siempre en la pareja hay uno que es un poco más pensante que el otro. No vamos a... ¿Viste? Porque después te das cuenta cuando te separás que mientras el otro te reclamaba, te decías, ¡apa! No, bueno, yo era la que no amaba. Eso es re común. A ver, te vienen y de golpe pensé que la casa la habían puesto a nombre nuestro. Por eso. Y cuando vos ves, está a nombre de él, capaz que ella era la garante de crédito hipotecario, nada más, ¿viste? Aparecía en algún lado. Y eso, bueno, es prueba, es cuestión de prueba. También hay casos, por ejemplo, teníamos una propiedad, queríamos un crédito hipotecario y lo sacamos a nombre de mi suegra.
Ah, claro. Anda a probar que vos Era pusiste la plata, como además tenemos, viste, blanquear acá es muy difícil en este país, Sí. la gente tiene problemas, no quiere blanquear, entonces, ¿cómo pruebo yo que dónde saqué esta plata para comprar pagar el crédito A mí me hipotecario? pasó en un departamento que los inquilinos que tenía se separaron, se fueron, no pagaron. Y fue como, bueno, vamos a tener que pagar, o sea, de alguna manera tienen que pagarme porque me endeudo yo. Y se juntaron a dialogar y creo que entre los dos tenían deudas por todos lados. La única implicada era la suegra del chabón, que había sido de garante, o sea que la que perdía era la suegra. Era grande. Y el resto era, bueno, vos cuando juntás 5 pesos, vos cuando juntás 5 pesos. O sea, y la cuota que querían era 10 pesos por 25 años. O sea, imagínate que pasa esas cosas. Y es como que decís, bueno, te cagaron de todos lados, digamos, te cagaron de todos lados y no figurás en ninguno, o sea, vos quedaste ahí cagado. Y bueno, después ella te decía, no, yo puedo pagar tanto, pero no puedo pagar más que esto porque le debo a la tarjeta de crédito, le debo a la otra tarjeta, y así vos decías, loco, o sea, se separaron y no saben ni dónde está parado ninguno de los dos, y no tienen nada. Pero además vos pensás que de golpe tenés, no sé, un ingreso entre los Claro, dos, para un alquiler, y de golpe tenés que pagar 2 alquileres con sueldos que sabemos que los alquileres cada vez más caros que los sueldos. Claro, Entonces, y pasaba este tema de, no, si él no me aporta nada, y si ella no, y me acordaba de eso porque te escuchaba y decía, pasa todo el tiempo. es real. Aparte después aparece esto de, yo puse tanto en la casa, Claro. yo puse más, entonces me correspondería, pero tenés que demostrarlo. Exacto. La prueba, pero además la prueba es muy difícil, porque uno enamorado de esto. Compré la heladera a la basura, el ticket, compré. Claro. Fuimos juntos encima a comprarlo. Era mi plata, pero fuimos juntos. Y mismo también, ¿qué es tu plata? ¿No? Digo, Claro. capaz que. Pensemos en esta situación: unión convivencial con hijos. Sí. Sí. Los dos se separan. Mm. Ok, todo lo. Por ahí. Y vamos a decir, uno de ellos, para no ponerle género, Sí. uno de ellos no trabaja. Este es el caso típico. Mm. Se encarga del. O sea, no trabaja afuera. Afuera, Trabaja en afuera, la tarea claro. exactamente, que es un Claro. trabajo que yo no lo quisiera hacer. Mega trabajo. Sí. Exacto. Bueno, nos separamos. Mm. Listo. No tengo trabajo, no tengo. Bueno, para esto hay previsiones. Por ejemplo, y esto es lo más importante que tenemos. Tenemos muy poco tiempo para reclamarlo, que se llama compensación económica. Eso, sí. Tenemos bueno. 6 meses. Desde el momento que te fuiste de la casa, 6 meses. ¿Qué te pasa? Uno no va a ver a un abogado o una abogada en 6 meses. Capaz que necesitas hacer un duelo más largo. Llegaste y Fuiste. no tenés la compensación económica. Sí tengamos en cuenta que la compensación económica es solamente para este tipo de casos. Que no tenga trabajo, que haya estado... Porque pasaba... El ejemplo que siempre daban es familias de muchos años en esta situación. Una mujer, ponele que había estado siempre al cuidado de los hijos, ya era grande para salir, tampoco se podía jubilar porque no tenía aporte. Sí. Entonces empiezan a verse estas situaciones. La crítica que siempre se le hace al código es que no puede ver toda la situación. Y para eso está la justicia, para analizar el caso concreto y ver cuál es la... El tema es la lentitud. Cuando vos, por ejemplo, te vas y no tenés un mango... Sí, nosotros acá tenemos claro, un sistema, ahí. yo por ejemplo litigué mucho en Capital Federal y el sistema de acá es mucho más rápido, es más personal. Entonces Claro. uno se acerca y tiene la posibilidad de hablar, si lo hiciste un poco, ¿no? Hablar con nosotros. Sí. ¿Vos litigás en otros lugares? Sí, Sí, número. No llegás ni al prosecretario, Número. Sí, no. no te atienden el teléfono. O sea, imagínate. está bueno tener en claro que no es lo mismo casarse, que la unión convivencial, que tiene ventajas y desventajas, Sí, pero todo, en definitiva, todo siempre hay que demostrarlo. siempre. Siempre, sí. Salvo que cuando estás casado, que todo lo que compres desde el momento que te casaste es ganancial, Es ganancial. salvo que el bien venga, no sé, de una sucesión, que es propio. Sí, que en ese caso tiene que estar también, digo, si heredaste tanto, lo pusiste en la casa, Exactamente. y tiene que, no sé, Pero lo vas a probar más Sumar, que hace fácil. publicidad acá en la radio, compré materiales que fueron para esa casa, vos podés comprar materiales para otra casa, ¿no? Es como Sí. que tenés que estar con la cabecita como... No, y además, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que la donación tiene ciertas formalidades. Mm, Viene mi tía y me dice, toma, te doy tanta plata para que te vayas a comprar una casa. Yo casada voy, me compro una casa. mm. Nunca puse que 50 y venía, 50, Claro. me separo y vienen y me piden el 50%. Cuando todos sabemos igual. Pero bueno, ¿sabes qué? Me estoy separando, yo quiero el 50% de la casa. Sí, tenés que tener como un cónyuge ¿Cómo? divino que te entiende, que te diga, no, mira, la verdad que no, ya puso más, Exacto. que generalmente es bastante difícil. Además, ¿cómo pruebo que vino mi tía y me Claro. puso Sí, 50. Claro, me Sí. puso la plata encima de No, la mesa? aparte y me porque fue a vos comprar? estás haciendo la donación,
Pero ¿cómo sabes que la pusiste en la casa? Bueno, ahí por lo menos tenés una presunción de que ese, porque si no, ¿cómo pruebo dónde saqué el dinero? ¿No? Claro. Sí. Hoy es muy interesante por ahí el trabajo que hace los organismos de recaudación. ¿Por qué? Porque a vos te exigen que justifiques el origen de los fondos. Pero hace de años atrás no. Claro, no tenés que mostrar nada. Entonces hoy, por ejemplo, voy y me compro una casa por vos, che, ¿cómo sacaste esta cantidad de plata para comprarte semejante casa? Justifico una donación de mi tía. Sí, de hecho en el banco ya tenés que justificar. Exactamente. Hoy hay un poco más de control y tendríamos más herramientas, pero hace 15 años atrás, hoy me separo y esto lo hice hace 15 años atrás. Bueno, hoy lo que pasa también, que ya venía pasando, yo ya hace bastante que lo vengo viendo, es que por la situación económica hay un montón de parejas que ni siquiera pueden salir del lugar de convivencia porque no pueden sostener dos casas, que es algo como complicadísimo. Es así. Y ahí, que casado o no casado, no se puede, es como súper complicado, porque al no haber, te separaste y estás en el mismo, no querés convivir, pero no podés irte. ¿Qué hacemos? Así, ahí desde la justicia yo no te puedo... Digo que no se puede hacer nada, porque aparte hay una sola vivienda. Imagínate si tenés hijos, que le tenés que dar las mismas condiciones en las dos viviendas, porque hoy la regla es un poco que esté mitad y mitad, ¿no? Sí, 4 y 3, 3 y 4, sí. Pero digo, ¿y cómo le damos a los dos las mismas condiciones en los dos lugares? Aparte, claro, sí, tenés que tener 2 internet, 2 de tele, suerte que no la tenga la pública. Pero tenés que darles comodidades, la calefacción. Todo, tenés que darle todo. No, y después el conflicto que se da, no me trae la ropa sucia, ¿me entendés? Sí. Se queda con la ropa nueva. Se queda con la ropa nueva acá atrás. Claro, es como tenés que armar dos casas. Sí. Y hoy como que hoy es una cosa como casi imposible, ¿no? Salvo que los dos tengan 2 trabajos como... Mira, algo que buenos. Siempre pasa es, por ejemplo, no sé, vamos a dar un trabajo, él o ella, uno de los dos cobra el doble que el otro. Entonces, se separan, van por una cuestión de alimentos. ¿Qué pretende la justicia? Que a los hijos e hijas que tengan en la relación se les tiene que dar la misma situación de vida en las dos casas. Entonces, se piensa esto un poco, bueno, ¿cómo equiparamos el salario de él al de ella? Entonces uno, o sea, por más que tenga un régimen compartido, o sea, un alternado, tiene que aportar porque le tienen que dar la misma calidad de vida, condiciones de vida a los hijos. Entonces, en el caso de que tengan las cosas en blanco, obviamente. Bueno, igualmente, no, pero hay una realidad que está, la vez pasada lo analizaba por un caso de una persona que tenía bastante en negro. Y uno dice, bueno, lo puedo probar por esto, por ejemplo, libro oficio al exterior todos los años, un oficio para que me informen de migraciones cuántas veces al año sale, veo las tarjetas de crédito qué movimientos tiene, o sea, es muy difícil tener cierto nivel de vida en serio. Sí, como que por algún lugar tenés que... Por ejemplo, el auto no lo tiene a su nombre, pero tiene un Mercedes, bueno, testigo. Claro. Pero bueno, es un trabajo de prueba mucho más. Es un trabajito de prueba que te desgasta, y después cuando estás mal, te desgasta, tenés que ir probando todo. ¿Y cómo lo ejecuto si no tiene nada en blanco? Claro, bueno, esa es la otra. Hay limitaciones, por ejemplo, no sé, vamos a pensar algún... Bueno, lo mejor que te puede pasar es que no te enamores, no te cases y no nada. A uno le limitaron la entrada a la cancha de Boca. Sí. Y eso porque debía. Eso debería pasar. De Belgrano, era en Córdoba. Sí, pero le limitás a uno que no le interesa el fútbol. Por eso es cada caso en particular. Claro. Por eso es tan importante entender que no todos necesitamos no puedas renovar el carnet de que... conducir, que no puedas hacer como cosas que son como... Es como que vengas a mí y me limites a ir a la cancha de Boca, estoy a más de 1000 kilómetros. No, pero por eso, bueno, en tu caso tendría que ser, no puedes hacer stand-up. Claro. No, pero por ejemplo, no puedes laburar que no puedas, claro, que no puedas hacer lo que haces, de manera tal que tengas que aportar. Si tenés la plata, ¿por qué no aportar a tus hijos? pero pensemos otra cosa. ¿Y por qué es tan importante que no haya medidas tan genéricas? Pensemos en el caso de que yo, bueno, vamos a ver acá, vamos a otro lugar, tengo Uber, ¿no? Sí. Uber es una plataforma que puedo registrar más o menos el ingreso que se tiene. Sí. Y a mí me sacan la licencia de conducir. La persona capaz que te dice, no, pará, yo quiero la licencia, porque yo quiero percibir esta plata que le da Uber. Claro. Es la única forma. Está bien, es deudor alimentario porque no llega a cubrir la cuota y todo lo que me debe. Pero yo a mí me sirve que él trabaje. Claro, porque si no trabaja no pasa nunca. Exacto. Y hay muchos casos también en los que, no sé, detenido por una cuestión de mujeres que me han dicho, che, no, quiero levantarlo porque él no está trabajando, entonces yo no tengo para comer. Claro, si se puede vivir con la mamá y yo no. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que no existen soluciones para todos por igual. Cada uno tiene sus propias necesidades. Y en eso es donde la ley es genérica, pero quien debe interpretarlo es el Poder Judicial. Claro.
Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Claro, y ustedes tienen que llevar pruebas, absolutamente de todo para que sea como más fácil. Sí, también pagar un abogado. Sí. Hoy, acá por suerte tenemos defensorías civiles, pero en otros lugares son los alumnos de las universidades. Tienen que te asesore, porque aparte uno no tiene por qué saberlo, porque no estudió, ni mucho menos eso, y se te escapan 18 millones de cosas, ¿sabes? Digo, por ahí, depende. Si te puedes informar, puedes leer algún... Claro, pero tenés que tener cierto, porque hay gente súper humilde y que no consume este tipo de cosas porque no le interesan, y que se separa y se quedan bolas, ¿entendés? O sea, Sí, absolutamente en bolas. Sí. Que es tristísimo, porque... Por eso digo, esto de estar pensando todo el tiempo, si me separo, si no estoy, si dejo de amar, ¿qué voy a hacer? O sea, es como un trabajito adicional. Tal cual. Por eso lo mejor que te puede pasar es que no te enamores y que nunca boludees con la idea de estar junto a nadie. No, mentira, gente, no pasa así. El amor pasa y está buenísimo que pase. Pero bueno, sí, algunas cosas cambiaron. Yo siento que hay un montón de cosas que sí cambiaron, que están buenas, como esto de que se pueda demostrar la violencia psicológica, que cuesta. Es que pensá, por ejemplo, un tipo de violencia, de la violencia sexual en el matrimonio, que era algo antes, no existía que tu pareja ejerza violencia sexual. Sí, porque vos tenías vos puedas denunciarlo por violación. Vos por ley tenías el débito conyugal, que era eso, sí, ¿entendés? Claro, o sea, vos tenías el deber, bueno, eso se elimina, y cuando se elimina, bueno, ahora, ¿qué pasa? Él abusa todas las noches sexualmente de su pareja. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo probamos lo que pasa en cuatro paredes? Porque además, a veces este tipo de abuso, al no haber un resentimiento, no deja marca, entonces te hacen la pericia, bueno, pero pará, ¿no? Claro, no hay daño físico. Pero entonces lo que sí se hace, que sirve mucho, es las pericias. Las pericias son muy claras. Si es bueno el profesional que está... Bueno, pero para eso es fundamental el psicólogo, los psicólogos de la justicia. Acá, la verdad es que a mí me ha tocado... que buscan cosas como re grosas, o sea, patologías grosas hasta en los niños, como los básicos, ¿no? Se hace pis en la noche, por ejemplo, ¿no? Tiene problemas de colegio y si justo coincide que tu hija o hijo o hija no tiene problemas psicológicos, no tiene problemas psicológicos, no tiene problemas en el colegio, sí, psicológicos, y no se hace pis, entonces no hay trastorno. Mira, acá profesionales privados que hagan pericias hay muy buenos, forenses hay muy buenos, y en la justicia también. El tema también es pensar que, o sea, no en el procedimiento acá, pero digo, a veces evaluar requiere mucho tiempo también, o sea, hoy no lo tenés, mañana qué pasa, entonces esos plazos se tienen que poder ampliar, entonces poder probar lo que me está pasando a través de mi propio cuerpo. Claro. Porque en una pericia es mi cuerpo el que va a estar definiendo si yo fui víctima o no de violencia. Y no todas las violencias dejan las mismas marcas. No, por eso depende de la historia de cada uno, de cómo... Sí. Por eso vuelvo a lo mismo, las medidas protectorias, porque muchas veces se habla de medidas cautelares. No, son medidas protectorias y tenemos que tener en claro que son excepcionales y son provisorias. Tenemos que buscar soluciones definitivas. Porque si yo todos los días tengo un hombre que me va y me toca la puerta porque me quiere acosar, porque es mi expareja, y durante años, bueno, che, me parece que la medida de restricción de acercamiento ya no sirve. Sí, bueno, mira, un caso particular, un vecino ejercía violencia sobre nuestra casa en Quilmes, y le habían puesto una restricción de que no se podía acercar a 20 metros y vivía a mitad de cuadra, o sea. Claro, ¿cómo controlabas? Esas cuestiones, un tipo psiquiátrico que tenía que estar internado y demás, y tenía esa restricción nomás, que pasaba todos los días por la esquina de casa, porque iba a comprar el pan y pasaba por acá. Sí, es un papel. Para él es un papel. Para él es un papel y para el resto también, porque no, o sea, no sirve de nada. Entonces, ese tipo de medidas tienen que tener, creo yo, otro criterio, ¿no? Otra búsqueda. Es que, más allá, es que es lo que explicaba en un principio, la medida protectoria de restricción de acercamiento es la medida inicial. Claro. Sí, porque yo necesito salir rápido de esto. Ahora, ¿cómo yo? Porque yo no puedo vivir toda la vida con un botón anti... ¿Sabes que Claro, no, bueno, por tengo que empezar a buscar medidas que sirvan, y por eso es tan importante el abordaje interdisciplinario. Que empecemos a trabajar abogadas con profesionales de la salud mental, digo, porque hay con médicos y psiquiatras, que sea un equipo de trabajo, sociales. Claro, me parece que el abordaje que siempre se dio, no sé, el letrado solo contra el mundo, ya no sirve. En estos casos, digo, en casos de patrimoniales, la verdad. Claro. Eso es otra historia. Pero en el caso cuando hay hijos, hay violencia. Y acá en el Poder Judicial se hace un buen trabajo cuando intervienen, por ejemplo, organismos donde se ponen a trabajar con psicólogos. Porque los psicólogos hay muchos que se toman, o sea, digo, es muy intenso, muy importante. No, Y ahí es donde obtenés resultados. Sí, la cámara GESEL, ¿no? También que
Sí, que hace muchos años las tenemos acá también. Cuando estaba estudiando en Buenos Aires, íbamos acá a estudiar cómo trabajaba la cámara GES y es maravilloso el trabajo en cámara GES. Yo tuve la oportunidad, pues yo estuve estudiando afuera, cuando me tocó ir a ver una cámara GESEL, por primera vez no fue acá, era en un hospital de alta complejidad, que pues ahí se hacían en el hospital. Yo salí asombrada de lo que pueden hablar los niños y las niñas de lo que les pasa. Es impresionante, era un nene muy chiquito en este caso. Así, wow, o sea, está diciendo todo. Claro. Sí. Nosotros hicimos un seguimiento a una familia de alcohólicos y era genial ver, nosotros estábamos afuera de la cámara GESEL, y adentro el psicólogo con la familia del alcohólico, ¿no? Y de acuerdo, íbamos todos los jueves, me acuerdo, en Buenos Aires, y ir viendo cómo, de acuerdo a las alianzas que se hacen con la adicción, cómo se sentaban dentro de la cámara GESEL, de acuerdo a la... se sentarse nada más. Llegaban y solo el hecho de entrar toda la familia, a veces se sentaba al lado del alcohólico el hijo varón, a veces la esposa, de acuerdo a las alianzas que iban, y de afuera, porque a veces el psicólogo, por eso está la cámara, que es el psicólogo adentro, con un montón de historias que se te escapan. El que está afuera puede ver detallecitos, y lo que se puede ver es maravilloso en la cámara. No, pero además, por ejemplo, cuando vos a un niño y una niña le haces contar un cuento, que te cuenten un cuento, cómo todo lo que le pasa en la vida empieza a ser... Por ejemplo, la princesa es, viste que lo deciste, es tal persona, y como que él identifique toda su vida, termina siendo el cuento lo que le pasa. Te dicen que los niños mienten, los niños no mienten. Los niños no mienten. Esa es lo primero. Después te dicen, la madre le metió cosas en la cabeza, el padre le metió cosas en la cabeza. Sí existe, los padres metemos cosas hay un término que se usa mucho en derecho, que es un término erróneo, que cualquier psicólogo te va a decir está mal, que es el falso SAP, que es el síndrome de denuncia parcial. Es falso, ese término no existe, lo inventó un abogado, ni siquiera un psicólogo. Y lo que sí se tiene que pensar es que, más allá que por ahí un niño pueda manifestar algo que le dijeron, en una pericia... Si no puedes... no puedes ser transparente. Y en eso te digo, la pericia nunca podría... Una última pregunta y te dejamos partir, Martina. Mía, por lo menos. No sé ya pasaba por arriba de Nico. No, ya arreglé con ella para después. ¿Para después? Sí. Ok. Te espero en el estudio. Después mirar el estudio. Yo la tengo que ver en el estudio, Martina. Ahí Ángel está el testigo. Muy bueno, me lleno. Hoy vienen todos, déjame que me acomode la agenda. ¿Qué te iba a decir? Cuando yo me acuerdo que antes, no sé si sigue igual, cuando arreglabas un régimen de visitas, suponete. De comunicación ahora. De comunicación, está. Sí, de visitas es horrible, tal cual. Es como visita médica. Claro, el papá viene a visitar a los chicos. Sí. Suponete tiene que venir a buscar a sus hijas a las 2 de la tarde. Sí. ¿No? Y no venía. 3 de la tarde, 4 de la tarde, no venía. Y vos querías avisar, o sea, querías hacer una denuncia porque vos habías venido al lugar donde estaba para traer a los hijos y el que tenía que venir a buscarlas no venía. No podías, o sea, hacer una denuncia penal porque no se puede obligar a un padre a querer a sus hijos o querer ver a sus hijos. Ahora, si vos establecías un régimen y vos no estabas en el momento, él sí te podía hacer una denuncia penal por prohibición de acercamiento. No, en realidad no me acuerdo cómo se llama. Impedimento de contacto. Impedimento de contacto. Entonces, si vos no estabas en el horario, te hacían denuncia, pero vos no podías porque no podías obligarlo. Eso sí que... Sí, igual. En realidad, y es una realidad. Yo tenía una colega que en su momento ella le aplicaba a todos los que no cumplían, pedía AS30. ¿Qué es AS30? Una sanción pecuniaria diaria. Sí. Pero lo que yo le decía, para mí es una barbaridad lo que se pida eso. ¿Por qué? Porque está a cambio de plata va a ver al chico, ¿entendés? Entonces, capaz que, para no tener que pagar 50.000 pesos por mes, voy a buscarlo. Lo voy a buscar y que el chico es lo una voy a bolsa buscar de la peor manera y con Claro, entonces yo creo que eso tiene un fundamento que es el bienestar de los niños y niñas que tienen una protección mucho más amplia que nosotros. Imagínense que en un proceso tienen un defensor particular que vela porque en el proceso se respeten sus derechos. Ahora, también está mal impedir el contacto y ese sí es un... No, es tremendo. Es tremendo. También está el incumplimiento del deber alimentario como causa penal. Sí. Digo, hay otras funciones que tienen, otras herramientas que tenemos para esta situación. Ahora, las resoluciones nunca son inmediatas. No es que yo voy, denuncio y ¿por qué no? Porque el sistema no lo permite. Porque además es una cuestión diaria que hay muchos de estos casos. Entonces, el sistema hace... La verdad que tenemos un muy buen sistema. Acá Río Negro se ha modernizado bastante. Somos una provincia
de avanzada en algunos temas. Sí, justo hoy estaba hablando porque me habían pasado el dato de alguien que trabaja en la justicia, es el Prini. No, que no es abogado, es técnico. Que creo que la Río Negro es una de las provincias pioneras en esto, en que se puede, se toman los mensajes de texto y los mensajes de audio, y creo que las cámaras también como prueba, que no pasa en todos lados, ¿no? En el caso de los abusos y... Siempre ese tema trae mucha cola por el tema, pero lo que sí es que a veces, en algunos lugares no es como prueba, pero como indicio, ¿viste? Hoy hay una posibilidad de valoración amplia de la prueba, o sea, después tiene un montón de facultades, la jueza, digamos, un montón de valoraciones, de posibilidades de valorar ampliamente lo que tiene frente. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, y tenemos que trabajar conjuntamente, no es como antes que nos enfrentamos, ni entre colegas, ni entre Poder Judicial. Yo tengo que trabajar, tenemos que triangular el trabajo, empezar a buscar, trabajar con ustedes psicólogos. son abogados que tienen, hoy están en contra del otro abogado, en contra, digo, ¿no? Defendiendo intereses, pero después te toca que es el mismo abogado, es parte, está con vos trabajando en otra causa. Nosotros, a mí me claro, pasaba... hay gente que se lo toma como personal, yo me dice que los abogados no te saludan cuando vos tenés... Bueno, a mí me pasaba mucho esto de que los mismos clientes no entendían como, ¿cómo se salí, no sé, salí esta noche? Claro. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Capital y tenía empresas con el que los abogados eran los mismos que te hacían juicio a la empresa, y de golpe ya está, no, o sea, es más, me ha tocado estar por ahí en causas personales, algún reclamo de consumidor y tenerlo y decirle, che, ¿cómo están? Nos llevamos bárbaro, ¿entendés? Pero en esta estudia, claro, por eso. Y hay clientes que no lo entienden. Hay clientes, ¿cómo te llevas tan bien? Yo no tengo ningún problema con mi colega, más capaz que nos juntamos mañana a tomar mate, no sé. Claro, exactamente. Por eso está bueno entender que como todos los procesos judiciales llevan tiempo y prueba, que entiendan que cuando una mujer denuncia, no es que le encante ir a denunciar un abuso, porque tiene que pasar por estas mismas pruebas. La denuncia es revictimizante. Por eso, exactamente. Vos tenés que explicar, bueno, otro día tuvimos a Victoria Carreón acá contando ese tema y contaba cosas que en el juzgado en Bahía Blanca, cosas que le preguntaban específicamente del momento, que vos decís, ¿eso te preguntaban? Bueno, eso sí es importante y esto es algo que para mí es un trabajo que tenemos en comunidad, acá, en todos lados, es la perspectiva de género atraviesa todas las esferas, no solamente en los casos de abuso, pero en los casos de familia, en los casos comerciales, en los casos civiles. Hay que entender que nosotros nos encontramos en una situación de ¿cómo se puede explicar? De la situación de género, la parte de que todo tiene que ser abordado con perspectiva de género. Por más que podría, viste que muchos que le tiran abajo todo. No, porque no estamos en igualdad de condiciones. Ni en el trabajo, o sea, muchas veces, hasta los mismos casos laborales, hay una situación de desigualdad de género, o que se ejerce una situación de desigualdad de género. Entonces, es muy y eso que cambió un importante. montón, Yo me acuerdo que en algún momento, por ejemplo, vos llevabas un testigo y tu abogado te decía, decirle a tu amiga que no vaya a declarar con pollera corta, que no se ponga botas de taco alto, que no tenga las uñas pintadas de rojo. ¿Qué hiciste vos para que te pasara esto? No sé, en una situación Sí, de acoso. claro. ¿Se acuerdan el caso de Melina Romero? Eras la bolichera que salía, que usaba polleras cortas. Ah, sí, bueno. Sí. Esa cuestión de cambiar víctima por victimario. Bueno, a mí lo que hoy necesitamos como sociedad de trabajo que tenemos es la perspectiva de género. En todos los ámbitos hay muchos jueces y juezas acá que ya la empiezan a implementar. Acá el Tribunal de Trabajo sacó un fallo hace poco que espectacular de una mujer que era de seguridad. Que espectacular cómo fue y cómo lo abordó. Bueno, eso es lo que necesitamos. Sí, que tengan la perspectiva. Porque si no, en todos lados, nos tiran para abajo. Sí. Porque quedamos enterradas. Si encima estamos más en una situación de desigualdad, la sentencia es desigual y nos tira, quedamos tapados por tierra. Sí, y aparte le da mucho miedo al resto de las mujeres porque vos decís, voy a pasar por esto, entonces mejor tal cual. No voy, mejor no denuncio, mejor no digo, entonces aparecen solo las denuncias por las redes sociales, porque después pasás, porque en este caso de Victoria Carrón básicamente había muchas chicas, pero bueno, que se animaron a pasar por todo esto. En el deporte hay muchos casos. Que quedan en ocultos, en todos lados, obviamente. En todos lados. Obviamente, El 80%. digo esto por lo que te digas a colación a Victoria, pero digo, sí, en todos lados, obviamente. Bueno, si todavía estamos hablando, que es lo que dijo la psicóloga el otro día, estamos hablando de Maradona, ¿no? Que para mucha gente es un mega ídolo como persona. Y vos decís, no, es un ídolo deportivo, no suyo. O sea, todo el resto de las cosas que pasan, no puedes separar una cosa de la otra. ¿No? Que esto separó mucho al A ver, yo lo que creo ¿no? que hay que entender es, por ejemplo, el 80% de los casos, y está comprobado, de los casos de abuso se da intrafamiliarmente. No es que viene un extraño, o sea, entonces abuelo, tío, vecino, tenemos que estar
empezar. Yo creo que ahora hay una visibilización. Sí, tenés que ser más consciente. A veces nos extremamos las medidas y nos volvemos unos paranoicos, ¿viste? Pero la verdad es que hay tanta cantidad de casos de abuso, tanta cantidad de casos que no conocemos. Chicas que se recuerdan, y esto, por ejemplo, hay casos donde una vida, y recuerdan en una terapia a los 30 años que fueron abusadas a los 6, 7. Por eso se lucha por... Exacto, y te dicen, pero ¿por qué? La otra pregunta es, ¿por qué tardan tanto en darse? Como si vos, o sea, por eso, si el psiquismo lo manejaras vos como se te canta. Por eso están luchando por la imprescriptibilidad de estos delitos, porque son delitos que la mente los borra. Porque para sobrevivir, es una cuestión de supervivencia. Es supervivencia. Queremos sobrevivir y tenemos que borrarnos todo lo que nos pasó, porque no podemos subsistir. Claro, vas trabajando los síntomas, porque vas teniendo síntomas a lo largo de la vida, de alguna manera, hasta que un día te baja la ficha y hablas. Y te dices, pero pasaron 15 años. ¿Y? Claro, ¿Y por qué no habló antes? Claro, ¿por qué no habló antes? ¿Y por qué no pasó con el caso de D'Artés y Teno Fandín. Bueno. Ya, ¿cuánto hace que está luchando el tema? Y ese caso va a declarar recién ahora y más allá de ese caso, que es el caso mediático, el que todos conocemos, vieron que hay una cuestión de cuando el caso se mediatiza o uno siente que le podría pasar, no sé, el de Ángeles Rawson, vieron que era como que todos, che, yo me acuerdo de mi mamá diciendo, yo vivía en el edificio, tenés cuidado, cerrar una puerta, como que ahora todos los encargados de edificios eran... Bueno, es cuando empiezan a tocarnos los casos, como, che, si le pasó a ella... Pero después tenés la contracara, ¿qué? Tenía 16 años y los padres... Digo, ese discurso nunca más. Porque ¿qué va a pasar? ¿Los padres o la madre? ¿Qué hacía la madre? ¿Qué hacía la madre? ¿Por qué la chica estaba sola en la calle? ¿Por qué la dejaba vestirse así? ¿Por qué la mamá la dejaba salir? Las telmas, el resto de las telmas, no van a querer denunciar si todos salen a decir eso, no, porque me van a decir eso. Claro, por eso es muy importante entre nosotras las mujeres también, esto de entender, de entendernos, ¿no? Porque yo en otro programa contaba esto, que digo, lo que pasa es que las mujeres se odian entre ustedes. Las mujeres nos odiamos entre nosotras porque hay una bajada patriarcal que nos hizo competir eternamente entre nosotras. No es que nosotras nos odiamos porque sí, ¿no? O sea, es un tema patriarcal, pasa por el mismo. Es que tenemos que conseguir el mejor marido, entonces tenemos que competir. Tenemos que competir, claro, a ver quién está mejor, y ahí entra todo el patriarcado, ¿no? La gorda, vieja, fea, ¿no? Ahí entra todo, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga que es militante gorde, que es una genia, Florentina, es artista, hace unos cuadros espectaculares, y ella siempre está todo el tiempo. ¿Qué hubieras hecho vos, por ejemplo? Siempre dice, ¿qué hubieras hecho vos si fueras gorda? ¿O qué harías vos si fueras gorda? ¿Me entendés? Como que siempre en esos cuestionamientos, creo que si la quieren buscar es Florentina PM. Sí, está bueno. Sí. Claro, y esa es una lucha feminista también. Aquí hay gordofobia. Chicos, todos somos gordofóbicos, perdonen. Yo en la pandemia subí unos kilos y no estaba contenta. Todos somos gordofóbicos. Tenemos que ser conscientes de que somos gordofóbicos. Tal cual, sí. Y es básicamente con las mujeres. En general, hay algo general, pero en general es con las mujeres. Yo me acuerdo de caer en la playa y decir, no voy a poner la malla este verano, me pego, me pongo la malla. Ahora no había un solo tipo que se planteara. O mirar a otra persona, mirá cómo se pone la... ¿viste? Se puso la bikini, mirá cómo está. Claro. Y al lado va la pareja que tenía 300 kilos de más, chocho con su malla y nadie se da cuenta. Y ahí es cuando pero ustedes las mujeres se matan entre ustedes. Es que aprendimos eso. Es que yo tengo que competir, entonces tengo que denigrar al otro para que yo subir. Para subir, y sigue pasando. Yo voy a reuniones donde decís, estás escuchando discursos, decís, no. Y por ahí a veces entre el mismo feminismo se da, pero porque no podemos negar que fuimos criadas en esta sociedad. Mirá lo que se puso, mirá cómo le queda. Mirá cómo le queda. Ay, mirá esta era horrible, ¿qué hace? Pasa hasta en los grandes eventos de la televisión. Era una reunión social porque se vino con ese escote, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Lo podemos decir vos, lo podemos decir yo. Mirá esto que no, que no estoy jugando a nadie, digo, te pasa. Lo que pasa por ahí, lo que me pasa a mí, es que lo pienso y digo, no puedes estar pensando claro. O sea, por lo menos. Bueno, el micromachismo también, ¿no? Como acá. Sí, bueno, ni hablar. Hay un montón. Tremendo. Bueno, Martina, me encantó, o sea, te tendría todo el día acá. Bueno, estuvimos escuchando a Martina Sabaté, la abogada, hablando de todo un poco. No pudimos hablar de nada, como nos pasa con todos los invitados, hablamos de todo un poco. Exacto, sí, un ping-pong. Un ping-pong. Pero bueno, una muy buena abogada que pueden ver. De hecho, es mi abogada, así que la recomiendo. Nos vamos a un corte con Papo, creo, ¿no? Sí, así es. Angelito, gracias. Siempre es así la entrevistas. No, y me van a tocar un tema de mi especialidad. Sí, pues sabía que era tu especialidad mucho, por eso.